El que es sin duda el superhéroe más poderoso siempre y cuando no haya kriptonita de por medio, tiene una montaña rusa en Parque Warner Madrid. Veamos si este gigante de metal está a la altura del personaje que le da nombre. Bienvenidos a Superman, la atracción de acero. La fachada del Daily Planet nos recibe a nuestra entrada en DC Super Heroes World, la zona de superhéroes de Parque Warner. Es en este famoso periódico donde trabaja Superman bajo el seudónimo de Clark Kent. Admirado por los ciudadanos de Metrópolis, Superman oculta su identidad pasando desapercibido entre sus compañeros de trabajo. En nuestra visita conoceremos los lugares más importantes del periódico, como la redacción, las imprentas y finalmente el almacén y los muelles de carga, donde se guardan los periódicos antes de ser distribuidos. Será aquí donde comience nuestro emocionante trayecto, emulando a Superman en uno de sus vuelos. Por desgracia, lo único que podemos ver de esta montaña rusa es su ascenso, ya que en una decisión incomprensible para mí, el parque ha ocultado sus 1100 metros de recorrido a los ojos del visitante. Hay pocas formas de verlo, una por ejemplo desde el lift de Shadows of Arkham, o también aventurarse por los terrenos que rodean el parque, cosa que he hecho solo para poder mostrarte su fantástico recorrido con el mayor detalle que las condiciones me han permitido. Lo primero que debes saber es que su fabricante es Bolliger & Mavilar, lo que es sinónimo de solvencia y calidad, justo lo que intentamos ofrecerte en Fanatic Park, así que no dudes en premiarnos como ya sabes si te gusta nuestro contenido. Lo segundo, que sus trenes poseen una particularidad que los hace muy interesantes, son sin suelo, por lo que al retirarse la plataforma de embarque, nuestros pies quedarán expuestos durante todo el recorrido, incrementando la sensación de libertad. Superman te elevará hasta los 50 metros de altura gracias a un tradicional lift de cadena, que sinceramente, a pesar de las muchas innovaciones tecnológicas que han ido apareciendo con los años, este tipo de ascensos tiene un encanto especial. El ir subiendo poco a poco, el sonido de los mecanismos y la sensación de no retorno que antes de la caída va generando la tensión perfecta y que aquí B&M incrementa fantásticamente con este pre-drop. Una pequeña trampa que hace ganar inercia al tren para enfrentarse con más velocidad a la verdadera caída, en la que alcanzaremos los 100 km por hora. Y que, como es habitual en este tipo de drops, será notablemente más intensa en las filas posteriores. La fiesta continúa con una doble inversión. La primera, un tradicional vertical loop. La segunda será un Immelmann que nos sacará hacia la izquierda para lanzarnos hacia otro de los elementos estrella. Este impecable Zero G Roll, que realmente consigue el objetivo de hacerte sentir ingrávido durante un instante. A continuación entramos en un elemento del que no soy un gran fan. Se trata de un Cobra Roll, a cuya salida nos encontraremos con una sorpresa, una colina con un interesante airtime, no excesivamente intenso, pero que aporta una agradable variedad al recorrido y que notarás más si te colocas en las filas delanteras. Cuando ya hemos pasado los elementos principales, nos topamos con este doble sacacorchos entrelazado, que en mi opinión es una de las partes estéticamente más elegantes del recorrido. No debemos olvidar que Superman fue construida en 2002, una época en la que la industria estaba sumida en la batalla de cuantas más inversiones mejor. Sin embargo, aquí nos encontramos con un recorrido proporcionado y bien medido, que evita mareos innecesarios y nos aporta variedad de sensaciones. Y aunque es cierto que los años pasan factura y han aparecido las temidas vibraciones, si se tiene la precaución de no apoyar la cabeza en el respaldo, no supondrán un inconveniente para disfrutar de una de las mejores coasters de Parque Warner y de toda España.